En este pequeño informe que realizó la producción, hoy marchó una parte de la sociedad que ya lo viene haciendo, eligen las fechas patrias para marchar oponiéndose al gobierno. Las consignas son claras: somos libres, no a la impunidad, no al traslado de los jueces, que vuelva a la escuela, y ahora aparecieron también consignas que tienen que ver con la situación económica. Además, hay reclamos de esta gente que está marchando por el mal manejo de la pandemia de parte del gobierno nacional. La verdad que en este aspecto sí tienen razón. Uno mira los indicadores que arrojó la pandemia a 7 meses de haber comenzado esta lucha, este aislamiento o esta tanda de cuarentenas, y Argentina está a pocos casos de ingresar al top 5 de países con mayor cantidad de infectados, con mayor cantidad de casos positivos. Estamos cerca de pasar a Colombia. Además, estábamos 12º en un supuesto ranking de países con tasa de letalidad. Y estamos 122 en el último pelotón de los países que testean por cantidad de millón de habitantes. Por eso la positividad es tan alta en la Argentina. 6 de cada 10 que se hacen dan positivos. Y esto demuestra que hubo un grave error, un mal manejo de la pandemia, no porque lo diga yo, no porque lo crea usted, sino porque los indicadores así lo están demostrando. Además de las consecuencias, entre ellas económicas, que son y fueron muy graves. Por eso la gente hoy marchó fuerte contra el gobierno, se manifestó, porque teme además que en este contexto el gobierno se lleve puesta a la República. Es lo que dicen, le puede gustar o no al gobierno, pero son las consignas, quieren división de poderes. Y casualmente, y justamente me parece un dato muy interesante de las últimas horas, quien bregó por la calidad institucional del país, quien bregó por la independencia de poderes en una república democrática, ella es Elisa Carrió, dirigente importante de la oposición. Ayer le bajó un poquito el precio a la marcha. Dijo, no a la gente, pero sí a los dirigentes, no se suban a la marcha, no se radicalicen. Necesitamos evitar, empezar a encontrar puntos de encuentro, porque si nos radicalizamos es peor. Dato entre paréntesis, Carrió le dijo a sus diputados en una reunión que tuvo hace días atrás que tiene miedo que la violencia social escale y tiene miedo que en una de estas marchas aparezca un muerto. No confía en quienes están enfrente. Hoy, por ejemplo, aparecieron barras de tigre en Olivos, tratando de copar la parada ante la manifestación pacífica que estaban realizando algunos vecinos que sí se convocaron en la residencia presidencial de Olivos. Carrió dijo esto, pero sin embargo Mauricio Macri tuiteó hoy a la tarde a favor de la marcha. Muchos dirigentes, Patricia Burlich, Hernán Lombardi, que está hoy con nosotros, Toti Flores, gente de la coalición cívica, aún así fue a la marcha, con un mensaje: nosotros no dirigimos la marcha es de la gente, pero no podemos no participar. Por eso lo de Carrió ayer llamó la atención, porque ella, que es una dirigente opositora hiperintransigente, llama a bajar un poquito el cambio, a bajar un poquito la velocidad y a dialogar para que esta situación no se ponga extrema, ¿no? Para que la grieta no se ensanche. Pero del lado del gobierno no parecen tener las mismas intenciones. De hecho, han de alguna manera jugado o redoblado la apuesta. Y lo digo por lo del Nodio, este observatorio para controlar las políticas públicas de opinión y la libertad de expresión que hay, para que no existan, por ejemplo, manifestaciones en los medios de comunicación a favor de las dictaduras militares, a favor del racismo, situaciones xenófobas. Y es raro esto, porque todo esto está legislado. Argentina tiene normas para todo, para castigar a cualquier periodista que pueda accederse en alguna de esas cuestiones, y hay leyes para castigarlo. No hace falta un observatorio. Por eso nos llena de preguntas, y nos hacemos preguntas internas. ¿Qué está buscando el gobierno? ¿Controlar la opinión pública? El viejo sueño del kirchnerismo de controlar la opinión pública ahora se va a dar a través del Nodio. Y en la víspera de una marcha opositora se da a conocer esto. Parece que del otro lado tampoco intenta bajar un poquito las expectativas e intenta ponerle un poquito de freno a esta situación extrema. La grieta está cada vez más ancha en la Argentina. Lo vimos en la marcha de hoy y lo vemos por actitudes del gobierno. El problema son los que están en el medio, o los que quieren, como Carrió, tratar de bajar los decibeles y pararse en el medio. Es tanta la demanda que hay de un lado y del otro, que a lo mejor todos aquellos que quieren estar en el medio de esta grieta, o bajar, no en el medio, no jugársela, porque de alguna manera todos tienen posiciones políticas, pero los que quieren no seguir tensando la grieta, pueden correr el riesgo de caerse al vacío, porque la exigencia que hay de un lado y de otro para jugarse por uno u otro punto de vista está cada vez más fuerte. Bueno, arrancamos con Terapia de Noticias. Hoy está Beto Valdés, Laurita Serra, que tiene información de esto que le contaba, de la posición de la coalición cívica y el ruido que hizo dentro del bloque de diputados. Está Beto Valdés y está Hernán Lombardi con nosotros. Gracias, Hernán, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, estuviste en la marcha más importante del día, del año, digamos, en cuanto yo cuando oposición. fuimos con Beto Brandoni el 17 de agosto,
dijimos, la verdad es histórica, es gigante. Y hoy estuvimos de nuevo con Beto y mirábamos y podíamos comparar porque fuimos a los mismos lugares y creemos que esta vez había más gente todavía, por lo menos en Buenos Aires, que en lo que estaba viendo. Pero la información indica que en todo el país fue igual. Claro, ese es me parece que ese es el dato interesante, sin menoscabar lo que vos planteás, porque podés recorrer y modificar. Pero, por ejemplo, recién estaba subiendo a lanación.com, realmente movilizaciones muy importantes en el conurbano bonaerense, en Castelar, en La Matanza, no solo en Ramos Mejía, que siempre se diferencia Ramos Mejía de La Matanza, en Adrogué, que es Almirante Brown, en Ituzaingó, bueno, ni hablar lo que fue Córdoba y Mar del Plata, pero también fue realmente muy importante en Venado Tuerto, en Concordia, en Río Cuarto, es decir, en ciudades donde quizás no había llegado tanto esta grieta que hacíamos referencia, pero yo insisto con la preocupación de los varones del conurbano, que empiezan a percibir en Escobar, en Ingeniero Maswitz, en Pilar, primera y tercera sección electoral. Fueron días muy fuertes porque, por ejemplo, el gobernador de Mendoza pidió o dijo claramente que ellos no iban a retroceder a la fase 1. Así que fue un día bastante... Sí. Y Mendoza Mendoza se movilizó realmente muchísimo. La ciudad capital de Mendoza, una verdadera multitud desoyendo o respaldando al gobernador Suárez. Lo que pasa es que Mendoza también se ha convertido en una nueva Córdoba, ¿no? Sí, muy antikirchnerista. Muy antikirchnerista. No le sigue los pasos a Córdoba, pero está en eso. Bueno, de hecho, hay encuestas que la muestran más antikirchnerista Mendoza que Córdoba. Una encuesta hace poco que mostraba esas tendencias. Sí. Además, mucha afirmación. Hoy tuve una conversación con el gobernador, que un gran gobernador, Rodi Suárez es un gran gobernador de Mendoza, y con ese respeto institucional, viste que los mendocinos son un ejemplo de institucionalidad de la Argentina. Ya la no reelección, viste que te pone en Mendoza un dato clave, y él me decía que estaba preocupado, porque claro, la gente, ya el mal manejo del gobierno nacional de la cuarentena es tan insólito que la gente en Mendoza dice, no, señores, respalda al gobernador en esta posición de, ahora encontraron como una especie de diagonal de respetando el decreto, buscando la forma de poder abrir muchas actividades. Admitamos a esta altura del partido, después de prácticamente 7 meses, que ha sido un fracaso total el manejo de la cuarentena. Todos podríamos haber aceptado una cuarentena los primeros 30 días, 45 días, hasta poder ordenar sobre todo el sistema de salud. Hoy lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Pero es evidente. No es recomendable un aislamiento de tanto tiempo. Pero lo peor porque es que no soluciona el problema de fondo. No soluciona el problema de fondo, pero además, muchos se lo dijimos, pero se lo dijimos en un tono. Yo me acuerdo, miren, se pueden revisar los Twitter. Por favor, presidente, siempre en términos de por favor, revisen esto, están haciendo un disparate. Vos fíjate lo que está pasando. Pero no hubo diferencias entre ustedes, digo, en aquellos que gestionan, gobernadores, intendentes, que acompañaron bastante la cuarentena de Alberto Fernández. Pero Beto, siempre hay miradas, el que está en una posición, los que están más en el partido, los que están más en las cámaras, los que están más en funciones ejecutivas, pero siempre hubo... Pero digo, ¿no faltó un poco de audacia en aquellos que gestionan? Yo te voy a decir una cosa, yo escribí, y después lo suscribió Todos Juntos por el Cambio, un documento en abril, que se llamaba El Triángulo de la Sensatez, en abril. ¿Cuál era el triángulo? Cuidar la salud en todas sus dimensiones, no solo el COVID, sino la salud mental de los chicos o la salud preventiva, cuidar la economía, que es cuidar el trabajo de los argentinos, y en el tercer lado del triángulo, cuidar las instituciones, que funcionara. Acordate, la justicia estuvo parada. Sí. Entonces, la mejor recomendación que se le podía dar al gobierno era manejarse con equilibrio y a su vez, pero no solo para el momento. Admitamos que en estas situaciones de grave convulsión se está rediseñando la Argentina del futuro. Siempre las convulsiones se rediseñan las Argentinas, los países. ¿Cómo va a ser esta nueva normalidad? ¿Cómo es la nueva normalidad de la cual todo el mundo habla? Una nueva normalidad donde cuidemos a nuestras empresas, que son las que dan trabajo, una nueva normalidad donde generemos un Estado omnipotente. Al mismo tiempo se está discutiendo todo, una nueva normalidad donde la libertad, ese valor, a ver, a esta altura del partido a mí me da vergüenza, ese valor que heredamos, no sé, de los griegos y de Atenas y del Ágora, pasando por la Revolución Francesa y la Revolución Americana, que somos Occidente, esa es nuestra tradición,
que se expresó en nuestra Constitución, es necesario que discutamos esta pavada de la señora Miriam Lewin tratando de generar una nueva policía del pensamiento. Ahora, Hernán, te quería preguntar... ¿Pero no te parece que es un retroceso brutal? Porque lo que estoy diciendo, Laura, es que está rediseñando, al mismo tiempo que miramos lo que pasa con la cuarentena, al mismo tiempo se está quizás caldeando una nueva sociedad, y el cual tenemos que estar muy firmes acerca de cuál es la nueva sociedad que queremos. Ahora, ¿te sorprende con los antecedentes de Miriam Lewin? Yo cuando llegó ahí me imaginaba para qué iba. Laura. No, simplemente, digamos, abonando lo que vos decías, Hernán, en el sentido de que mucho tiene que ver, digamos, los efectos adversos que ha tenido el manejo de la cuarentena por parte del gobierno en la movilización que se manifestó en el día de hoy de manera tan importante y tan masiva. Preguntarte si no tiene también que ver en esto de la masividad, de la movilización tan importante, bueno, las últimas medidas económicas del gobierno que han anunciado hace una semana y media, de alguna manera como para marcar un punto de inflexión en materia económica, pero que no está dando resultados, ¿no?, en materia de retenciones y todo lo demás. Y el tema de la brecha del dólar, ¿no? El tema del dólar, el no poder acceder a la compra del dólar. Digo, ¿esto no incide también en el descontento de la gente y en cuánto Hoy incide? aparecieron, a propósito de lo que dice Laura, hoy aparecieron consignas, reclamos que tenían que ver con la economía, que en las marchas anteriores no estaban. Exacto, yo justamente quería hacer hincapié en eso. ¿En qué proporción hoy tiene la economía en la protesta pública? Muchísima, porque yo vi mucha gente hoy, siempre cuando uno habla, hay que tener cuidado, a mí no me gusta decir la gente dice, lo que yo vi. Sí. Lo que yo vi, hay que ser humilde también en la interpretación de los hechos. Pero yo vi dos cosas. Primero, claramente la situación económica, mucha gente que está perdiendo su esfuerzo de toda su vida y a veces de varias generaciones, está perdiendo su patrimonio. Gente que tiene trabajo, que tiene temor de no tenerlo. La estrategia del miedo, que fue la única que puso el gobierno arriba de la mesa, ha fracasado completamente, porque además el miedo, como yo digo siempre, es multidimensional, no solo el miedo al coronavirus, es el miedo a no despedirte de un ser querido, el miedo de no poder, no sé, estar en el parto de alguien nuevo que viene al mundo, y es el miedo a que aunque aún te puedas comprar, y vamos a verlo el Día de la Madre, que es la semana que viene, aunque le puedas comprar, no sé, una remerita o un libro a tu mamá, capaz que no se lo compras porque tenés miedo a lo que viene. Entonces, ese miedo sobre la economía es terrible, porque además hay otro efecto, que es el efecto muy estudiado, que se llama el efecto demostración. Aunque vos lo puedas comprar, Laura, a lo mejor tu amiga no lo puede comprar, entonces vos tampoco comprás. Hernán, entonces sobre la economía, hoy, y vea, de nuevo, siempre es subjetivo. Yo vi una marcha mucho más grande, vi una marcha con mucho más jóvenes, bueno, por algo estuve en el Palacio Sarmiento, donde se protestó bastante sobre las actitudes del ministro Trota con su ambigüedad para abrir los temas educativos. Pero vos sabés que a diferencia del 17 de agosto al 12 de octubre, que al final son 2 meses, hoy vi mucha angustia abajo de los barbijos, veía las lágrimas y cómo la gente te dice, pero saldremos de esta. Obviamente el dólar siempre en Argentina es un termómetro, sí. Y cuando el dólar vos lo ves descontrolado, se transmite angustia porque la gente sabe que va a perder más calidad de vida de la que ya perdió. Mientras estamos charlando con Hernán Lombardi sobre la marcha del día de hoy, estamos viendo con el dron exclusivo de La Nación Más, sobre la 9 de julio, ahí en el Obelisco, la marcha. Esto es en vivo, todavía hay gente marchando en el Obelisco la 9 de julio. Ustedes lo están viendo con una imagen exclusiva de La Nación Más. Siguen con autos, caravanas y también marcha a pie en el Obelisco y en otras ciudades. Creo que fueron más de 20 ciudades donde se concentró la gente hoy. El eslogan en este momento es "no nos vamos". No nos vamos, continuamos movilizándonos. Bueno, la gente le agarró el gusto a la calle también. Digo, esta gente que no es una gente que se ha movilizado históricamente en política, ahora le agarró el gusto a la calle. Yo, había uno de los carteles, viste que a mí me gusta leer los carteles con consignas que llevan a las marchas. Uno de los carteles que decía, nos robaron tanto, pero no nos robaron el miedo. De alguna manera, es como que se sienten empoderados a la hora de salir a protestar. A todo esto, Hernán, esta semana reaparece Mauricio Macri. Lo contamos, reaparece, va a dar no una reaparición mediática, va a dar algunas entrevistas. Vos sos una persona muy cercana a Macri, bueno, en el gobierno, pero ahora de que trabaja de expresidente, te tiene a vos como una de las personas más cercanas. ¿Qué le aporta o qué puede suceder dentro del espacio Juntos por el Cambio con un Macri activo, que hasta ahora, cada tanto un tuit, alguna reunión privada, pero ahora en público? Bueno, ha sido una transición. El presidente Macri
digo presidente Macri como se lo llama en todos los países del mundo a los expresidentes, el presidente Macri se tomó una austeridad de palabras durante los primeros meses perfectamente diseñada. Es lo que se hace en los principales países del mundo. En los primeros meses el expresidente no habla porque se entiende que puede perturbar la acción del que viene. Esto se alargó un poquito más de los 6 meses previstos por los motivos de la cuarentena, pero ya hay una transición. La transición tiene que ver con una nota escrita en La Nación hace 3 semanas, un domingo, ya hace 3 semanas. Tiene que ver con una aparición de todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, con una señal muy contundente, y también del PRO y de Juntos por el Cambio el sábado, en Marcha al Futuro, un seminario, bueno, organicé yo con la Secretaría de Movilización del PRO, bueno, el equipo de la Secretaría de Movilización, pero estuvieron todos una tarde, todos juntos, los 4 dirigentes principales, pero también los presidentes del PRO en todo el interior, los aliados, estuvo Maxi Ferraro, estuvo Miguel Pichetto, estuvo para mí la gran presencia del presidente de la Unión Cívica Radical, que tuvo una voz muy fuerte hoy, viste que de Mendoza siempre viene Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo, pues Alfredo lo quería hacer la pausa, Alfredo Cornejo, una voz muy potente puso también, pero mostrás una unidad donde Macri estuvo y hoy va a ser un reportaje. La que habló fue Elisa Carrió ayer. Déjame preguntarle a Laura Serra sobre cómo fue Carrió sale, da una entrevista, lo dio ayer en el programa de Jorge Lanata, y dijo, no se tiene que plegar los dirigentes Juntos por el Cambio a la marcha, esto es de la gente y no hay que radicalizarse. Pero hubo una previa, que seguramente Laura la conoce, respecto a esto que dijo Carrió, que vamos a escuchar ahora. Y ahora estoy como separada de la política partidaria y no quiero formar parte de los extremos de Juntos por Cambiemos, ni tampoco de los extremos radicalizados del kirchnerismo. Quiero aclarar esto para que la sociedad sepa que yo estoy y mi fuerza política alejada de todos los extremos. Que los extremos nos llevan a una violencia de la palabra que no es. Ya lo que es, lo que va a suceder. Pero yo hago un llamado profundo a despojarnos de las pasiones, a aceptar y a empezar con salud mental. Al contrario, y la no violencia. Y yo no convoco a la marcha, cada uno según su conciencia. Y el que se radicalice está jugando en contra de la Argentina, ya sea por izquierda o ya sea por derecha. Ahora, dicen que dentro de la coalición cívica, Carrió dijo, ojo que puede haber una escalada de violencia social, ojo que no nos aparezcan muertos en las marchas. Por eso le pregunto a Laura Serra, que cubre, por supuesto, todo lo que pasa en la Cámara de Diputados y nos escapa un detalle. Está bien, Dani. No, justamente, a ver, lo que planteaba Carrió es, bueno, la posición que está teniendo la coalición cívica en su conjunto, en el sentido de no, justamente, manifestarse desde los extremos, no abonar el camino de la grieta. Eso es lo que de alguna manera está diciendo Carrió, no solamente a los suyos, sino a todos Juntos por el Cambio, y también especialmente creo que es un mensaje a Patricia Bullrich, también a Mauricio Macri, ¿no? Sobre quien tuvo algunos conceptos críticos en la entrevista que dio ayer a Jorge Lanata. ¿Por qué? Porque dijo que el tema de esto, de no plantarse en los extremos, pero por el otro también endilgándole, achacándole al gobierno de Mauricio Macri y tácitamente al expresidente el hecho de que Cristina Kirchner hoy no esté en la cárcel, claro, o que no esté en prisión, o que no haya sido justamente sentenciada por la justicia. Como una estrategia, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como que de ahí ella también cuestiona algunos aspectos del gobierno de Mauricio Macri, sobre todo en la cuestión judicial y lo que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Lo que Carrió está viendo, Dani, es una situación social muy tensa, y ella lo que no quiere, y de alguna manera eso es lo que está pregonando dentro de su fuerza, es no ser el chivo expiatorio, digamos, para que la política se radicalice y que el gobierno tenga una excusa de alguna manera para justificar la radicalización también del kirchnerismo, claro, ¿no? Que es lo que estuvimos viendo hoy a partir de los tuits de Alberto Fernández sobre la movilización. Y el dato interesante en relación a eso es la mirada que tienen en el entorno de Patricia Bullrich. Claro. ¿Por qué? Porque, como bien decía Laura,
acá hay una cuestión de, bueno, una rencilla personal y política, algo más que una rencilla entre Patricia Bullrich y Elisa Carrió. Recordemos que Lilita siempre fue la jefa de los halcones en todos los momentos políticos y en los espacios que ocupó. Incluso durante la 125, recordemos. ¿Y qué es lo que dicen en el entorno de Patricia Bullrich? Que la actual presidenta del PRO le ganó de mano, le copó la parada y hoy es ella la más dura. Y además hay otro elemento que también está relacionado con lo que decía Laura. No solo hay un distanciamiento de Carrió en relación a Mauricio Macri, sino que recordamos que hoy la coalición cívica y Lilita conforman el oficialismo porteño, es decir, están gobernando la ciudad de Buenos Aires. Beto, le doy la bienvenida a Pablo Mendelevich, que está vía Zoom con nosotros. Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, vamos a hablar con vos del nodio, este anuncio de que el Observatorio de Medios Públicos que dirige Miriam Lewin, pero antes, una opinión sobre la marcha de hoy. Mira, me parece que no hay ninguna duda de que la marcha fue importante, fue muy importante, y en todo caso la pregunta que ya hay que hacerse no es si fue grande, si fue más grande que la anterior y todo, sino para qué sirve. Porque el kirchnerismo tiene mucha experiencia en desoír protestas opositoras. Lo hizo, imagínate que lo hizo en el 2009 y en el 2013 con elecciones nacionales, donde fue derrotado y ninguneó esos resultados. De modo que una marcha le resultaría teóricamente mucho más fácil. Sin embargo, hay una novedad en la Argentina muy importante, y es que la calle hoy es de la oposición, no es del peronismo, y este es un cambio histórico muy grande. Estamos a 75 años del 45. Al rato yo me pellizco a ver si no estaremos en el 45 de vuelta. Porque el 19 de septiembre del 45 se produce la Marcha de la Libertad, que también fue muy multitudinaria, fue más grande que la del 17 de octubre. Y sin embargo, los hechos fueron para otro lado. Estamos a pocos días de la del 17 de octubre, donde el peronismo a lo mejor nos da una demostración de majestuosidad virtual, ¿no? Porque piensan hacer una gran demostración posiblemente están estudiando hacer una caravana con autos también, ¿eh? Como para volver a intentar mostrar capacidad de movilización. Claro. Estamos en ese sentido, esta polarización se parece mucho a la del 45, y eso es una pésima noticia, porque te habla no de un aniversario de 75 años del peronismo, te habla de una involución argentina de 75 años. Si estamos igual que hace 75 años, con una polarización, una grieta, ahora llamada grieta, que no podemos resolver, que no produce desarrollo, al revés, produce subdesarrollo. Déjame, Pablo, trasladarle tu pregunta, se la trasladamos a Hernán Lombardi. ¿Es similar esta situación a la del 45? Sí, yo no había nacido, no tengo idea de lo que me estás contando, lo que dice Pablo, pero a ver, a mí hay que ir cuidadoso con las palabras. Y sobre todo cuidadoso en las simplificaciones. Cualquier simplificación en los análisis de las complejidades, habitualmente las sociedades son peligrosas. Entonces uno mira, dice, hay una grieta y tiende a mirar dos extremos y se queda ahí. Digo, me parece, seamos cuidadosos. Yo lo he hablado mucho con Mauricio Macri, me admito, permitime citarlo. Acá en la Argentina hace falta un diálogo. Hipótesis 1. Los ingenieros hablamos con hipótesis. Hipótesis 2. Es un diálogo entre diferentes, siempre bajo el marco de la Constitución Nacional. Es un diálogo de diferentes, no es un diálogo de parecidos. Tercer punto respecto de esto. Lo que tenemos enfrente no es la señora Bachelet, que podría ser en Chile, o el Frente Amplio en Uruguay. Tenemos a Cristina Fernández con las características de Cristina Fernández. Entonces, desde esa mirada, con Bachelet te pones de acuerdo en 5 minutos. Con el Frente Amplio, con Tabaré, te pones de acuerdo en 5 minutos. Con Cristina Fernández es una dificultad enorme, porque la jefa de la coalición de gobierno es Cristina Fernández. Bueno, entonces no hay diálogo. Pero de acuerdo. La hipótesis 1 del ingeniero, sí, ya está.
Por eso tengamos, yo lo que digo justamente, viste que las hipótesis, como en cualquier sistema lógico, no necesariamente son consistentes entre sí. Obvio. Porque por algo son hipótesis y no tesis. Sí. Pero a mí me parece totalmente injusto cuando se dice de los dos lados tensan la situación. Tenés hoy una Cristina Fernández avanzando sobre su impunidad todos los días. Todos los días su agenda es la agenda de su propia impunidad. Y nosotros sentimos que la mejor forma de aportar a la República es ponerle límite y poner el límite rápidamente al poder omnímodo de Cristina Fernández. Además, un poder oculto, un poder que no se expresa, un poder que, bueno, la ves hablando. Entonces, ¿ves diferencia como decía Pablo, con la grieta del 45? Yo diría que que no hay. Yo diría, insisto, yo no había nacido, pero son dos situaciones totalmente distintas. Sí, pero perdóname, Pablo, una observación más. El Perón que vuelve. El otro día me gustó me pareció interesante que el secretario general de la CGT, Daer, dijera hay que volver al Perón del 74. Si uno piensa, y yo entiendo en qué sentido lo dijo el Perón, en relación del a diálogo del Perón-Balbín. Del abrazo con Ahora Balbín, también claro. diría que el Perón del 74 se ocupó prolijamente de resolver las cuestiones internas con un enorme nivel de violencia, no solo Perón, sino después con López Rega y Isabelita, al interior de su propio movimiento. Sí. Si vos analizás esa frase, hay que volver al Perón del 74, tiene connotaciones también muy dolorosas y muy trágicas para los argentinos. Ojo, el Perón del 74, en términos del león herbívoro, como él decía, sí, pero en términos de cómo resolvió las contradicciones al interior de su movimiento, ojo con lo que pasó. Déjame defenderlo a Pablo Mendelevich, que es un amigo que tampoco había nacido en el 45, tampoco. A ver, dejá que lo mire bien a Pablo. No había nacido. Yo sé No que había nacido. Parezco mucho mayor que Hernán, pero no es cierto. No, ya que nombrás lo de volver al Perón del 74, justo dicho hoy, Hernán, creo que fue el 1 de mayo del 74, fue la última vez que un presidente defendió a una vicepresidenta para que no la insulten. Sí. Exactamente lo mismo que pasó hoy. Claro, hoy recordemos que el presidente, para que no se pase largo, que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tuiteó que como antidemocrático calificó a aquellos que se manifestaron y protestaron en el domicilio de la vicepresidenta. Una pequeña nota ahí. A mí yo coincido, no hay que ir a los domicilios particulares. Eso me parece lesivo para la democracia. Me parece mal el que lo hace. Yo también estoy de acuerdo, Hernán. Sí. No se debe ir a los domicilios, no debe haber ningún tipo de escrache de ningún tipo. Ahora, eso no significa convalidar lo que dijo hoy Alberto Fernández. Dijo promover una convocatoria a una protesta en el domicilio de una persona solo fomenta la grieta y daña esa convivencia democrática. No es el domicilio de una persona, es un domicilio particular, pero particular por lo especial. Es el domicilio al cual, según el chofer Centeno, llevaron 60 millones de dólares en coimas, ¿entendés? En 72 viajes. No es un domicilio cualquiera. No es el domicilio que alguien deschavó. Clarín lo deschavó. ¿Cómo lo deschavó? Está toda la causa de los cuadernos, ese domicilio, porque ahí supuestamente le llevaban las coimas a Cristina Kirchner. Habrá que terminar de probarlo. Fíjate que Pablo Hernán, Alberto Fernández hoy retuiteó un tuit de su ministro de Defensa, Agustín Rossi, que fue mucho más duro. Dijo Rossi, hoy además convocan frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner cobardes y canallas. Convoca a Patricia Bullrich, Mauricio Macri, alientan Clarín y La Nación. Son los que quieren socavar a nuestro gobierno. La derecha va a elecciones, pierde y quiere obtener el poder por otros medios. Y agregó, creo que agregó algo más, otro tuit, al cual el presidente de La Nación se sumó. Dejaron un país quebrado, endeudado, con alta inflación. Perdieron las elecciones la primera vez que un presidente no es reelecto. Ni siquiera pudo pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, hace 6 meses que salen de caravana, insultan, agreden y no se hacen cargo de nada. Lombardi. Bueno, el presidente adhirió a esto que dijo el presidente está equivocado, el presidente lo ha hecho muchas veces estos meses, ha agredido él personalmente y su jefe de gabinete a periodistas, ofendiendo de todo tipo, de todos los medios. Está equivocado. Tiene que ir a una agenda de tranquilizar. A ver, ¿hay una agenda posible en la Argentina? Porque si no la gente nos escucha tiene mucha angustia hoy, ¿eh? ¿Hay una agenda posible? Sí, yo creo que hay una agenda posible. El presidente tiene la responsabilidad. Él condujo la cuarentena, se equivocó profundamente, se equivocó. Basta pensar, como recuerdo,
desde las clases que con el puntero marcaba y daba clases, hasta que de repente empezaron a salir las cosas mal y desapareció del mapa. Y no habló más. Fue mal, salió mal la cuarentena, muy bien. ¿Hay salida posible para el presidente? Por supuesto, y hay que respetar profundamente las instituciones de la República. El presidente lo que habría que recomendarle es descomprima la situación. Tiene una agenda terrible en la economía, una agenda terrible en el tema salud, porque todos los días vemos más muertos y más contagiados. Señor presidente, saque la reforma judicial del medio, saque, descomprima, no quiera movilizar jueces, no invente el nodio, no inventen cosas que parece que provocan permanentemente la división de la sociedad. Si el presidente de la Nación sacara todos esos elementos, denle un funcionamiento razonable a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, si sacara todos esos elementos del medio, aparecería la Argentina, que está llena de problemas igual, pero capaz que podríamos encararlos. Si él sigue agregando estos problemas ficticios, la Argentina enfrenta problemas imaginarios, una agenda que no tiene nada que ver con la catástrofe. Ahora, ¿cómo va a ser teniendo para descomprimir al presidente con uno de sus ministros, Agustín Rossi, tuitea lo que tuiteó? Bueno, ¿Cómo hace para descomprimir al presidente con una vicepresidenta, acá está Laura, en el Senado? Aprobaron el pliego de 23 jueces esta semana. Digamos, siguen trabajando sobre la agenda judicial. ¿Cómo hace el presidente? No sé si quiere, no quiere, evidentemente está atado a un acuerdo con su vicepresidenta de darle prioridad al tema judicial. Pero, ¿cómo haces para sentarte con la oposición cuando estás mostrando que tus prioridades son otras? Y la pregunta también, agregando lo de Daniel, ¿no? Quizás para doblar la apuesta. La oposición, el sector, digamos, los halcones, ¿no?, de la oposición, ¿realmente tienen disposición a sentarse con Alberto Fernández a dialogar la Argentina del corto y del mediano plazo para solucionar las cuestiones económicas, que es justamente lo que genera la angustia? Porque hay como cierta duda sobre toda esa cuestión, ¿no? Primero, no sé si la oposición en este contexto quiere ir al diálogo. Primero, la división entre halcones y palomas me parece una simplificación. Francamente, me parece, el sábado, insisto, hicimos un seminario en Marcha al Futuro, estuvimos todos juntos, todos juntos. Bueno, pero hay matices, por supuesto que hay matices. Ahora, a tu pregunta, sí, todos absolutamente aceptarían trabajar porque primero está la Argentina. Aceptarían un diálogo, pero un diálogo transparente, en el marco de la Constitución. No, a ver, yo te digo lo que me pasa a mí personalmente, que trabajo bastante en este punto. Tengo el espíritu, permanentemente trato de vaciarme el espíritu de cualquier situación de enojo. Lo veía en un programa de televisión y dice, hay que contribuir. La situación está demasiado complicada. De nuevo, ustedes saben que el dólar es un termómetro de la angustia en la Argentina. Bueno, mira lo que está pasando. Vamos a tratar de contribuir a bajar los ánimos. Ahora, y lo escucho, perdón. Sí. Y está ante Santiago Cafiero, jefe de gabinete, que creo, francamente, que el cargo de jefe de gabinete es un cargo muy importante en la Constitución Nacional, que no sé si le da la talla para estar, pero dicho esto, ¿por qué? ¿Sabes? En 20 minutos de reportaje dijo 19 veces la palabra Macri. Digo, no se puede. Bueno, Hernán, dijo algo más Santiago Cafiero. Dijo algo más Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Si es un cargo importante, lo escuchamos ahora. Lo que dijo y cómo calificó a la oposición. ¿Quién quiere dañar al gobierno? Y la oposición, claramente. Si están llamando a... Si vos tenés una oposición que te dice que descree las medidas, que pone en cuestionamiento las medidas de cuidado, que pone en cuestionamiento la ciencia, que pone en cuestionamiento a las elecciones del año pasado, que dice que el año que viene hay que sustituir al gobierno y convoca estas marchas. Bueno, duro Santiago Cafiero con la oposición. Decime, ¿qué opinás de lo que dijo Santiago Cafiero? Y volvemos con Pablo Mendelich, porque está el tema del nodio, que también es un tema polémico para tratar hoy. Pero por supuesto, nosotros pensamos que las medidas económicas que tomaron son un triste paliativo que no dieron ningún efecto minúsculo, y que las contradicciones del gobierno, si iban a bajar mucho las retenciones, primero eran 6 puntos, 2 puntos, 3 puntos, terminaron siendo algo que no sirvió para nada. Santiago Cafiero, de nuevo, en vez de agredir sistemáticamente y como único discurso, decir, de nuevo, en 20 minutos, se las contamos porque estaba con Roberto Kachanowski, 19 veces la palabra Macri, muestran una pobreza de idea bastante alarmante. Igual... Bueno, es la grieta que en su momento ustedes también fomentaron cuando fueron gobierno, ¿no? Laura, citarla a Cristina permanentemente como el antagonista francamente, y justificar un poco vos la... sabés que yo sé que lo que voy a decir a veces es contraintuitivo. No es cierto.
Yo hablé mucho, traté de explicar durante nuestro gobierno. Carrió lo dijo ayer, Sí, ¿no? Como que se usó mucho a la figura de Cristina Kirchner como para justificar la grieta. Eso yo entiendo que es intuitivo. Desafío pero quiero desafiar ese pensamiento. Ese pensamiento está muy instalado. No creo que haya sido que nosotros quisimos polarizar con Cristina Fernández. Yo invito a buscar en qué lugares fue eso. Hernán, no sucedió. Era la estrategia de Marcos Peña y de Jaime Durán Barba. Pero vos sabés que yo no podemos negar eso. Yo no comparto muchas cosas con Jaime Durán Barba. Esa es otra cuestión, pero no la estrategia francamente nunca sentí esa... Probablemente no haya sido tu intención, pero que Jaime Durán Barba y Marcos Peña apuntaban a eso, no cabe ninguna duda. Sí, bueno, está bien. Es una polémica, habrá que documentarla en algún momento, pero si eso es cierto. ¿Saben quién nos está desafiando? El tiempo. Dale. En segundo, pero estamos haciendo una cosa muy interesante. Terrible. En segundo volvemos, está Pablo Mendelevich, Hernán Lombardi. Vamos a hablar de lo que dijo sobre la oposición Santiago Cafiero y sobre lo que dijo Carrió. ¿Va a cambiar ahora el esquema de la oposición a partir de lo que dijo Elisa Carrió ayer? En segundos te lo contamos. Ayer se conoció que el gobierno, a través del Observatorio de Medios Públicos, va a lanzar el NODIO, que es el Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales. Supuestamente, según lo dijo Miriam Leibowitz, o la gente del NODIO ha informado que la idea es controlar las opiniones que promuevan apologías de la dictadura, promuevan atentar contra la democracia, situaciones en favor de situaciones raciales o xenófobas. Pablo Mendelevich, periodista con larga trayectoria, ¿tiene sentido crear un NODIO en este país para estos fines? Sí, por supuesto, para que haya identidad del gobierno peronista. A mí ya me estaba extrañando que este gobierno peronista no tuviera un organismo para perseguir periodistas, medios. Todos los gobiernos peronistas lo tienen y este le faltaba. Así que en ese sentido está cumpliendo con la norma, digamos, con la norma histórica. No, por supuesto que desde el punto de vista de la necesidad, hay una necesidad, por supuesto, de combatir la fake news. Pero nunca tiene que ser el gobierno ni el Estado el que se ocupe de hacer ese trabajo. Lo tenemos que hacer desde la sociedad civil, la ciudadanía, los periodistas tenemos que discutir cómo hacer esto. Todavía nadie le encontró la vuelta en el mundo al tema de la fake news. También hay que decir eso. No es un tema fácil, es un tema muy difícil. Pero que no lo haga el Estado, mucho menos un Estado tomado por el peronismo, porque tiene unos antecedentes. Pablo, como definición, ¿vos pensás que la idea o el fondo de la idea es controlar la opinión de los periodistas y de los medios? Siempre hay... el kirchnerismo es una maquinaria profanadora de causas nobles. Siempre hay una causa noble en el medio metida y la utilizan y se suben a eso, surfean sobre esa causa noble para hacer estropicios. Esta vez también lo van a hacer igual, sus antecedentes marcan eso, pero además, además del kirchnerismo, el peronismo no tiene autoridad moral para hablar de la violencia de las palabras. Con un Perón que en la Casa de Gobierno te hablaba de que por cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de los de ellos. O sea, desde el gobierno, desde el balcón de la Casa de Gobierno. Entonces, justo esa fuerza política no es la que va a higienizar el lenguaje público de los argentinos. Porque además hay que decirlo que abarca las redes sociales también, digamos, va mucho más allá de los medios de opinión tradicionales. Según las funciones o objetivos del NODIO, también para controlar lo que se opine en las redes sociales. Hernán, ¿vos qué opinas de esto? Un esperpento autoritario. Un esperpento que no tiene sentido, salvo el sentido que recién decía Pablo, un retroceso más en las libertades, y me parece que sería, de nuevo, ¿queremos darle un buen consejo al presidente? Ya mismo dígale a Miriam Leibowitz, señora, usted se mandó una macana enorme. El argumento lo conozco, van a decir que la Defensoría es un organismo autónomo prevista en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No, y lo que dicen en el oficialismo es que fue elegida por la Comisión Bicameral, bueno, yo te voy a decir, donde los representantes de Juntos por el Cambio se abstuvieron. Bueno, ni siquiera criticaron los antecedentes de esta señora
que Vamos evidentemente iba a ser... Vamos al mecanismo legal porque me lleva a otras cosas. Fue una propuesta del Frente de Todos. Sí. ¿El mecanismo cuál es? Propone la bicameral y es un decreto del presidente de la Nación el que la designa. El que la designó es el presidente de la Nación. Pero hubo una votación. Viene muy a cuento porque, por ejemplo, RTA, es decir, la televisión pública, la Radio Nacional, que nosotros gobernamos siempre en minoría porque mantuvimos el directorio que venía de antes, como corresponde, porque había las mayorías parlamentarias. La minoría, que también fue dicha por esa misma comisión y fue una propuesta del presidente de la Nación, Alberto Fernández nunca lo ratificó y lo tiene hace 4 meses guardado. Entonces, es una edición... Yo vi la sesión virtual donde Gabriela Cerruti, como presidenta de la comisión, la propone y no vi ningún referente de la oposición diciendo no tiene los antecedentes por su militancia kirchnerista. Obviamente ellos tienen mayoría. Esto es una práctica parlamentaria, ellos tienen mayoría. Bien, pero digo, el resto de los cargos de la ENACOM salieron por unanimidad. No es solo del ENACOM, es el ENACOM, es la Defensoría y es RTA. Pero la responsabilidad política del presidente de la Nación que ratifica el decreto. Porque si no, esta costumbre de decir, te avanza Vicentino, pero fue una senadora medio disparatada que tenemos, después nos equivocamos. Es una costumbre ya albertista bastante tradicional, que deja avanzar a algunos y después se corren. Miriam Lewin fue designada. Pero ahí tenés el éxito de las marchas. Claro, este es el éxito de ahí voy. Por eso ese es el motivo de optimismo. Las marchas, cuando uno pregunta para qué sirven las marchas, una pregunta que hoy también, ¿para qué sirven las marchas? Después hacen lo que quieren. No, señor. Si se vuelven recurrentes son parte del paisaje a las marchas, pero retroceden ante sus avances autoritarios, el límite que le está poniendo la gente a los avances autoritarios. Pero lo siguen haciendo los avances autoritarios. Es más, parece como que alimentan los avances autoritarios en muchas oportunidades las marchas. Pero Vicentín fue para atrás. Bueno, pero ahí es porque no tenían los votos en el Congreso, dieron marcha para atrás cuando evidenciaron... Dale. Chicos, por favor. Yo lo único que te digo, quédate en La Nación Más con toda la programación que tenés toda la noche, porque a las 10 va a estar Pancho Olivera en Odisea entrevistando a Carlos Pañi. Gran entrevista analizando uno de los días más trascendentes de la política en lo que va del año. Pancho Olivera, nuestro Pancho Olivera, prestado en Odisea con Carlos Pañi. Nosotros volvemos en segundo. Último bloque de Terapia de Noticias. Estamos con Hernán Lombardi y Pablo Mendelevich. Ayer Carrió, en la entrevista que le dio a Jorge Lanata, dijo algo que causó mucho ruido. Cristina no fue presa porque el gobierno de Cambiemos no quiso. ¿Esto es así, Hernán? La verdad que no la escuché, Lirita, pero sí puedo garantizar la absoluta vigencia de la división de poderes durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Es algo cual nos sentimos orgullosos. Así que es la justicia la que interviene en estos casos. Y Pablo, ¿vos pensás que esta declaración de Carrió puede traer ruido interno dentro de la coalición opositora? Yo creo que sí. Cualquier aparición esporádica de Carrió, ahora que no está tan presente, tiene impacto, por supuesto. Y esto que dice además es nuevo. Y es nuevo y es algo que pensaba mucha gente dentro de la coalición opositora, que falló el gobierno de Macri con respecto a la intensidad de las políticas anticorrupción. Y si bien no le tocaba al Ejecutivo poner presa a Cristina Kirchner, algo se hizo mal, empezando por la polarización. Pero uno puede decir falló la justicia, no el Ejecutivo. Falló el Poder Judicial, fue lento. Digo, darle la responsabilidad política al Ejecutivo es otro tema. Pero Comodoro Pi se mueve de acuerdo a los humores, a lo que percibe en el poder político. Recordemos que Ollarvide, antes de jubilarse, le dijo al presidente que la metía presa, con tal de quedarse en el cargo. Así que... Yo creo que había una gran contradicción en la política de Macri, que vos no podés, por un lado, sostener que Cristina Kirchner simboliza o representa la máxima corrupción en la Argentina y al mismo tiempo legitimarla como oponente política principal. Esas dos políticas fueron contradictorias y las consecuencias las tenés a la vista, y yo creo que de eso está hablando Lilita. Gracias, Pablo Mendelevich, por haber estado hoy con nosotros en terapia. Gracias a vos. Gracias, fuerte abrazo a todos. Hernán, Mauricio Macri reaparece, hablaste un poquito al principio del programa sobre una semana donde vuelve públicamente a la política, por decirlo, porque va a dar varias entrevistas. ¿Cómo va a ser recibido dentro de la coalición? ¿Por el radicalismo, por la coalición cívica? ¿Cómo lo ves? Bueno, muy bien. Yo lo he dicho, Mauricio, es
insustituible a la hora de pensar el futuro de los argentinos y pensar el futuro de Juntos por el Cambio. Esto no quiere decir ser candidato, no quiere ser ningún... El que piense hoy, para hacer una palabra clara, en ser candidato está orinando a miles de kilómetros del tarro. Acá en la Argentina tiene una crisis profunda, no es el momento de hablar de candidaturas de ningún tipo, es el momento de ver cómo salimos de este berenjenal que ha destruido tanto valor en la Argentina como no tenemos recuerdo. La economía se cayó, se va a caer el 12%, el desempleo va a caer a niveles inimaginables, estamos todavía contando muertos. ¿Cómo alguien va a hablar de candidato? Ahora sí me parece que la presencia del expresidente de la Nación es una presencia importantísima junto por el cambio. ¿Es el líder? ¿No es el líder? ¿Es el jefe de los halcones? No, es una discusión, eso es una discusión, yo insisto, me resisto a pensar la política en términos de halcones y palomas, sí digo, es una presencia insustituible en Juntos por el Cambio, valiosa e importante. Es más crítico con la cuarentena sí, que Rodríguez Larreta. Digamos que Mauricio lo expresó claramente y lo expresamos desde el principio. La cuarentena eterna ha causado un enorme daño a los argentinos. Esa cosa ha sido un fracaso, y los hechos, digamos, es como siempre. ¿Sabes cuál es lo difícil de la grieta? Cuando vos decís, mirás una cosa y decís, tiene 2 orejas, pesa 1.500 kilos y es gris. Y vos decís, mira, me parece que es elefante. Y hablas con un kirchnerista y te dice, no, es un televisor. Con los números, entonces, la imposibilidad de buscar una versión objetiva de los hechos. La cuarentena fue un fracaso porque los hechos nos demuestran que es un fracaso. Hernán, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Día importante en el país, día importante en la política argentina. La marcha opositora, la más grande en lo que